Esto es mucho cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas. En el episodio anterior les conté la historia de mi primer amor, cómo nos conocimos, cómo se desarrolló nuestra relación y cómo estamos enfrentándonos a la realidad de mi embarazo adolescente. Si no has oído todavía el episodio 13, vale la pena que empieces por ahí para que tengas el contexto completo de la llegada de Martín. Nos habíamos quedado en el momento donde mi papá me confronta cariñosamente sobre sus sospechas de mi embarazo y yo me quedo en mi cama procesándolo todo. En algunas horas él volverá a casa para llevarme al médico y comprobar si estoy o no embarazada. Cuando mi papá sale del cuarto, siento exactamente como si me estuvieran quitando una mochila pesadísima de la espalda. Si bien revelar lo que para mí era una sospecha y empezaba a ser un secreto, me estaba liberando de la forma más egoísta posible. Yo sabía que para mi papá esta situación era una causa de sufrimiento. Nadie quiere que la niña de sus ojos sea un caso de embarazo adolescente. Todos nos esperamos que los nietos lleguen cuando nuestros hijos hayan vivido su juventud y estén preparados para ello. Inmediatamente después de limpiarme las lágrimas de las mejillas, me abrazo con todas mis fuerzas mi barriga y le digo a mi bebé que somos libres y que ambos vamos a vivir. En simultáneo pienso cómo pude ser tan idiota de pensar que hablar con mi papá de mi situación podría ser más difícil que haberme encontrado sin vida. La idea me hace tumbarme a llorar un rato hasta quedarme dormida. Me despierta Anita para desayunar. Ya toda la casa está al tanto de mi situación. Cuando me levanto de la cama, mientras ella corre las cortinas pesadas, me mira la barriga y me dice: «Uy, niña Caro, eso es con toda seguridad un niño». ¿Cómo pude haber sido tan ciega como para ni siquiera ver que tenía una barriga lo suficientemente voluptuosa como para que a simple vista me digan cuál es el género de mi bebé? Hasta ayer había entrado tranquilamente en mi uniforme del colegio. Además de los rasguños rojos que tapizaban mi barriga, yo no parecía ver nada más. Me baño y me preparo cuando suena el timbre. Han llegado a recogerme. Salgo del edificio. El conductor de mi papá, Herrerita, me abre la puerta de la camioneta verde militar y cuando me siento en el carro, veo a mi papá sentado del otro lado, con gafas oscuras. «Hola, Carito», me dice. Yo sé que hace el esfuerzo de sonar amoroso, pero su voz es triste. «Vamos a la clínica de la mujer, Herrerita», le da la instrucción al conductor, más silencioso que nunca. Las pocas cuadras pasan en absoluto silencio. Yo estoy petrificada del miedo. Una vez en la clínica de la mujer, subimos directo al consultorio del doctor Silva, el gineco-obstetra octogenario que hacía solo 2 años había atendido el parto de mi madrastra, de mi hermano menor, Miguel. La asistente nos estaba esperando y nos hace pasar inmediatamente al consultorio. Al entrar, el doctor Silva me saluda y me dice: «Pero tú no tienes 5 meses de embarazo». Bueno, mejor dicho, pasa a la sala de al lado y ponte la bata con la abertura hacia adelante. La abertura hacia adelante, me digo yo. Esa última instrucción era nueva y rara y me digo que seguro se había equivocado. Paso por al lado de la camilla de cuero negro con unos estribos metálicos y la enfermera me dirige hacia el baño donde me desvisto por completo y cuando salgo el doctor me hace cambiarme la bata y ponérmela en efecto con la abertura hacia adelante. Es la primera vez en mi vida adolescente que estoy desnuda enfrente de alguien distinto a mi novio. Tengo muchísima vergüenza y mucho frío además. Cuando me recuesto en la camilla, saca una cinta métrica, como de modista. Me mide la barriga de lado a lado y de arriba a abajo y le va dictando las medidas a la enfermera. No me dice nada. Acto seguido, saca algo parecido a un Walkman o, para las nuevas generaciones que puedan estar oyendo, digamos, un iPod. Bueno, un Walkman, pero en vez de audífonos tiene como un micrófono y empieza a desplazarlo por mi panza hasta que
empieza a reproducir un ruido rápido, como una cosa así. Es un sonido completamente nuevo para mí que, dicho sea de paso, nunca antes había pisado el consultorio de un ginecólogo. Mientras el sonido sube de intensidad, el doctor Silva gira su mirada y clava sus ojos en los míos. Señorita, ¿sabes qué es ese ruido? Yo niego con la cabeza. Ese es el corazón de tu bebé. Cuando el doctor dice esas palabras, mi cabeza empieza a dar vueltas. Es el momento de la confirmación de que hay alguien vivo adentro mío, de que soy mamá. Él se queda un tiempo largo, o se me hace larguísimo en todo caso, sin quitar el micrófono ese de mi barriga, ni dejar de mirarme. Hoy sé que él estaba pasándome un mensaje, sin decirme ni una sola palabra. Él estaba concientizándome de mi responsabilidad. Me está conectando con lo que está dentro mío. Después hace una revisión intravaginal, lo cual es, además de incómodo, nuevo, y sin decir nada más me pide que me vista y que nos vemos en la oficina. Cuando entro al baño a vestirme me desmayo contra la puerta. Había logrado controlar mis emociones frente al doctor, pero ya en la privacidad de ese baño frío me desplomo impresionada. Me despierto, no sé, segundos después me visto y salgo con pánico de enfrentar ahora a mi papá, ya con las noticias confirmadas, y él está sentado del otro lado del escritorio del doctor. El doctor Silva dice que efectivamente estoy en el 5º mes y hace una orden de exámenes de sangre, otra para una ecografía y nos dice que sigue a nuestra disposición cuando lo necesitemos. No dice nada más. Se levanta y nos acompaña a la puerta. Volvemos al carro, mi papá da la orden de volver a la casa y el silencio es ruidoso. Hablamos más tarde, me dice, como indicándome que me baje y que él va a seguir. No se dice ni una palabra más. Ya en la casa yo me voy corriendo al cuarto a refugiarme, esconderme, reencontrarme y sí, otra vez me quedo dormida. Tal vez el sueño se ha vuelto un escape a la realidad o los síntomas del embarazo son potentes. Me despierta Anita para decirme que pase el teléfono, que me llama mi papá. Voy rapidísimo a la cocina a contestar en el teléfono que está colgado en la pared de la cocina con ese cable blanco larguísimo. Y me dice: Caro, estamos en el consultorio de María Clara. Herrera debe estar ya por recogerte para traerte. Cuando llegues al edificio subes a donde María Clara. María Clara era la psicóloga de mis hermanos y mía. Sí, somos una familia que consulta psicólogos desde siempre y una herramienta que habían puesto a mi disposición ante mis malos resultados en el colegio sobre todo. Cuando estaba en el colegio ultracatólico que les conté antes, había perdido 6º, lo había repetido, y cuando pasé a 7º lo pierdo también, entonces me echan. Era un caso tenaz porque cuando mi mamá iba a la entrega de notas, siempre el discurso de la directora de grupo empezaba igual. Carolina es un amor de persona, es una líder innata, todos los profesores la quieren, las niñas también, pero es un desastre académicamente. Pobre mi madre, o sea, yo no me tiraba de a 1 o 2 materias, sino de a 6 y 7. A eso le llamaban indisciplina, otro rubro del boletín en el que solía rajarme. En esa época yo pensaba que la disciplina era como esas personas inquietas que hacen maldades, que son bullies, qué sé yo, y no me identificaba, pero pues hablaban era de la disciplina de estudiar, hacer tareas, en fin. El caso es que ante la incompetencia del colegio para conectar con mis habilidades deciden que es mejor que busque un colegio más chiquito donde se puedan ocupar de mí. Traducción, chao. Ese fue un golpe durísimo para mi mamá porque este colegio es su alma mater. Ella había sido de las primeras promociones del colegio. Mi hermanita también estaba ahí. Es decir, yo la estaba haciendo quedar como un zapato. Pero pues, ante la echada, efectivamente me pasan a otro colegio más chiquito, ya no de 30 y pico de niñas por salón, sino de 10 a 15. Ya no es el campus espectacular con canchas enormes de pasto, coliseo y capilla, auditorio, laboratorios de ciencias, salas de ballet, etc., sino una construcción modesta con un salón múltiple que hacía las funciones de cafetería y eso sí, servían las onces y los almuerzos más deliciosos que un colegio haya preparado nunca.
Evidentemente, la dinámica era otra. El contacto con los profesores es más directo, pero pues es otra nueva adaptación para mi prontuario. Repito séptimo, por fin lo paso y me tiro octavo. O sea, la reincidencia era grosera. Los comentarios, aún en este colegio, eran siempre los mismos. Es amorosa, todo el mundo la quiere, es una líder, es una artista, es la representante del curso, pero no aprende, básicamente. Y si el colegio anterior era buenísimo, este era 10 veces más fuerte académicamente. O sea, a nivel, las chinas eran primeros ICFES a nivel nacional y todas esas cosas. Si el colegio anterior había, no sé, 2 chinas por curso que eran wow de inteligentes, aquí yo era la única bruta. O bueno, bruta desde el lente de la educación nacional. Entonces, por eso estaba yendo a donde María Clara, para ver qué carachos era mi problema, para ayudarme con mis traumas, en fin. Por eso María Clara estaba muy enterada de mi vida, de lo que era importante para mí. Entonces, mi papá, muy sabio y sin saber cómo proceder conmigo, consulta a María Clara. Cuando llego al consultorio, golpeo la puerta y me asomo, como puedo pasar. En el sofá están sentados mi papá y Pita, mi madrastra, y María Clara en otra silla. Los tres me reciben amorosamente. La psicóloga, cuaderno en mano, me hace el resumen de lo que han hablado y empieza a hacerme preguntas. Creo que ella va a mediar para que todos tengamos la misma información, quitando el factor emocional. Me pregunta, ¿quién es el papá? Pregunta con una sola respuesta posible. Ella ha oído su nombre en nuestras consultas, es Esteban. Ok, ¿y Esteban sabe que estás embarazada? Yo le digo que sí. Al responder eso veo como mi papá se altera, pero se contiene a decir cualquier cosa y yo veo que María Clara le hace gestos como de tranquilo, déjamelo a mí. ¿Cuándo le contaste? Entonces yo le digo, lo empezamos a sospechar hace un par de semanas, pero la verdad estábamos ambos en negación. En eso mi papá mete la cucharada. ¿Y tu mamá ya sabe? No, le digo agachando la mirada. ¿Cómo así? ¿Quién sabe entonces? Y yo le digo, pues solo ustedes y Esteban. Mi papá saca del bolsillo interno de su blazer un celular, le estira la antena y llama a mi mamá a la oficina. Yo me siento morir. Hola, ¿cómo estás? Estamos donde María Clara con Carolina. Necesito que te vengas ya para acá. Y yo alcanzo a oír a mi mamá que dice, pero es que... Y mi papá le dice, pero es que nada, te necesitamos aquí. ¿Tienes la dirección? ¿10 minutos está bien? Ok, aquí te esperamos. Durante esos 10 minutos, nuestra psicóloga nos pide que le demos un momento y llama a sus pacientes para mover las sesiones, sale al corredor a hablar con los que ya esperaban y pues prepara todo para poder seguir ahí con nosotros. Yo estoy por darle a mi mamá la peor noticia de su vida y estoy tan avergonzada. Mi mamá llega con su cara de, ya sé a qué vengo. O sea, no se ve preocupada, sino como en déjà vu. Al entrar al consultorio se da cuenta que Pita está ahí también y pues no es nada cómodo. Ellas no tienen ningún tipo de relación. Pita es la joven esposa de mi papá y mi madre todavía lidiaba con el trauma del divorcio. Entonces el contexto es todavía más incómodo. Pero entra, saluda, me abraza y me dice, ay, mi cachita, ¿volviste a perder año? Mi papá le interrumpe. Adriana, te he llamado así porque Carolina está embarazada. La cara se le cae a mi pobre madre. Ay, no. Y empieza a llorar. Todos la miran, menos yo, que estoy de cabeza gacha, como una imbécil. Le acabo de romper el corazón a la mujer más importante de mi vida. Pero ella me abraza, aunque me odie en ese momento, soy lo único a lo que se puede abrazar. Se voltea a verlos a ellos y dice, ¿qué vamos a hacer? Y ahí mete la cucharada a mi madrastra, que tiene 26 años, y a su hijastra embarazada, y dice, pues apoyarla. Todos estamos a flor de piel, en shock, tratando de actuar como adultos, pero es awkward, por decirlo menos. Por fin María Clara toma la palabra nuevamente. Bueno, Carolina, tu embarazo es una realidad y ya las personas más importantes están aquí, a tu lado, y están enteradas. ¿Tú qué has pensado hacer? Pucha, ¿pensado hacer? ¿Cómo así? Pues sí, tú sabes que un bebé de tu edad, sin haber terminado el bachillerato, con un novio que está en 11, sin trabajo, en fin, no es como el proyecto de vida más fácil, ¿cierto?
Yo no sé ni qué decir. Ella está insinuando que no tenga el bebé, pero para mí esa no era una opción, menos ahora que ya lo había manifestado al universo. Por fin reúno unas palabras para decir lo único que yo sé es que no lo voy a matar. Todos se quedan en silencio y ella saca un esfero, abre su libreta de teléfonos, busca un contacto y en el post-it escribe una dirección. Miren, este es un centro de orientación en sexualidad y embarazos. Creo que es una buena idea que vayan a hablar con ellos. Todos nos levantamos y nos despedimos de María Clara. La ayuda había sido invaluable para todos. Para mí, el acompañamiento más pertinente de mi historia. Y seguro para mi papá la forma más top de haber encarado la conversación sin alteraciones, sin sobresaltos. Nos despedimos de mi mamá. Quedamos de hablar más tarde, dejamos a Pita en la casa y nos vamos mi papá y yo a este recomendado centro de orientación. El centro de orientación es una casa enorme, una casa blanca de rejas muy cerca a lo que hoy se llama el Parque El Virrey. No hay letreros ni nada. Entramos, en la sala de espera hay muchas mujeres con las miradas tristes. Mi papá me dice que me siente y se acerca al mostrador para hablar con la secretaria. Una vez yo me siento, veo en la mesa de centro panfletos sobre interrupciones del embarazo. Cuando él se sienta a mi lado a esperar que nos llamen, siento que él los ve también. Transcurren unos segundos cuando lo llaman por su nombre y me dice espérame aquí. Hay una revista semanal sobre la mesa. Prefiero clavar mis ojos sobre ella que sostenerle la mirada a cualquiera a mi alrededor. Ni bien me inclino para coger la revista, oigo la voz de mi papá que me dice: Caro, vamos. No han pasado ni un minuto desde que lo llamaron. No sé qué pasó en esos 60 segundos, pero sí sé con toda seguridad que ese lugar era, no sé cómo llamarlo, una clínica de abortos. Sí hacen orientación sobre embarazos, pero guiado hacia la opción de poder acabar con ellos de forma temprana. Sobre nuestro paso por esa clínica no se dice ni una palabra, pero ni bien nos sentamos dentro del carro, mi papá me dice: Carito, vas a ser mamá. Pa' atrás ni pa' coger impulso. Él lo dice por primera vez, yo ya lo sabía desde siempre, que no había otra opción. Saca el teléfono del bolsillo, llama a mi mamá y le dice que ya estamos yendo a recogerla. Una vez los tres reunidos, situación inédita desde el divorcio, nos dirigimos al sótano de la clínica de la mujer, a radiología, para hacerme una ecografía. Quítase todo de la cintura para arriba y póngase la bata con el cierre por delante. ¿Otra vez? Bueno, esta vez hago caso. Cuando entro al cuarto oscuro de consulta, están mi mamá de un lado y mi papá del otro de la camilla. La radióloga me pide que me recueste, me embadurna de gel la panza y procede a deslizar el aparato sobre ella. Mi mamá me tiene una mano y mi papá la otra. Vuelve a aparecer ese ruido ensordecedor del corazón galopante del bebé. Ella dice: es un corazón fuerte. Este bebé está súper. ¿Quieren saber qué es? Claro, dice mi papá. Es un niño. Es un momento loco porque hay un bebé ahí creciendo. Es la situación menos ideal, pero una inmensa fuerza, una alegría, un milagro, ¿no? Es como la dualidad entre esta bestia quedó embarazada a los 16 años y juepucha, mi hija, mi tesoro, va a ser mamá. No es una celebración efusiva, pero hay emoción. Y sobre todo siento el apoyo de mis papás ahí mismo a mi lado y juntos. Era apenas mediodía y demasiadas emociones. Me acuerdo que ni bien cierro la puerta del vestier me desplomo. Es un desmayo controlado contra la pared. Todo me da vueltas, es demasiado. Vuelvo en mí, con frío. Me visto y salgo. Inmediatamente mi mamá me ve, me dice: estás muy pálida. Y entonces mi papá dice: vamos, caminen, las invito a almorzar. De vuelta a la camioneta, mi papá da la orden: Herrerita, llévenos por favor ahí a la Casa de la Cultura Mexicana. Ese era un restaurante que había, no sé si todavía existe, por los lados del hoy Atlantis, como por el 82. Ni bien entramos al restaurante, mi papá pide 2 tequilas. Por fortuna traen totopos y una salsita.
Esa primera ronda es la primera de varias. Mis papás, inundados de historia, abrumados de presente, se aferran a los recuerdos. Celebran mi vida como si yo no estuviera ahí. Hablan de cuando hice esto o lo otro y se ríen y después lloran y yo los miro desde las barreras. La terapia que había empezado donde María Clara estaba continuando ahí, entre rancheras, cascos de limón y canastas de totopos que el mesero me hace el favor de traer en una solidaridad invaluable. Yo tenía hambre. Ellos tenían sed y yo sentía que no tenía la autoridad ni para pedirme un taco sin su aprobación. El almuerzo fueron rondas de Don Julio y cuentos. Deciden que hay que ir a hablar con mis suegros. Nos vamos de una a la oficina. Ellos trabajaban en la 127 con novena. Me dejan entre el carro, entran, no me dicen ni una palabra de lo que hablan y de ahí a donde mis abuelos a darles las noticias. Allí tampoco soy invitada a bajarme del carro. Yo creo que por protegerme me anteceden. Al caer la noche volvemos a la casa. Mi papá a dormir las rondas de licor analgésico, anestésico y yo puberta, hambrienta y embarazada. Cuando todos duermen me levanto a la cocina y llamo a la central de Vipers. Mensaje para el 3827. Amor, ya todos saben, estoy bien. Cuando pueda hablar te aviso. Te amo. Los beepers en los late 90s, en los 90s, eran como los textos de hoy. Solo que pues el del beeper no podía responder. Esteban tenía beeper y yo no. Entonces él recibía updates míos, pero yo no recibía ni una palabra de él. Yo me imagino que llamar a la casa y que mi papá contestara le daba pánico, entonces no llamaba. Mi papá, Pita y mi hermanito se iban para Miami a pasar unos días de vacaciones. Ahora mi papá había decidido incluirme en los planes. A mí se me habían vencido el pasaporte y la visa y él gestiona todo en un día para sacarlo. Estas son cosas de los 90 que hoy son imposibles. En esa época había tramitadores en todos lados. Los mensajeros y los choferes tenían contactos adentro de todo, aduanas, embajadas, aeropuertos. Entonces, 2 fotos en Fotojapón después, yo tenía mi pasaporte, mi visa y mi tiquete Bogotá-Miami para el día siguiente. Pero a todas estas, yo no había hablado con mi Esteban y pensar que ahora me iba de Colombia por unos días sin haber hablado era impensable para mí. Me armo de valor y llamo a mi papá a la oficina para pedirle permiso de verlo. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Me dice, a las 4 voy a estar en la casa y ya tienes que estar de regreso, si no, cabras dan leche. Un dicho muy usado por mi padre para decir, y si no, habrá problemas. Le pongo un beeper a Esteban. Me voy para Miami mañana, mi papá me dio permiso para verte, a las 4 tengo que estar de regreso. 20 minutos después, el Mitsubishi Lancer plateado de mi suegra derrapa frente al edificio. Yo salgo a toda prisa, me subo en el puesto del copiloto y mi novio despega a toda velocidad. Un par de cuadras más adelante se parquea, nos damos un abrazo intenso, los dos lloramos. Yo creo que la evacuación del estrés de los últimos días. Y me dice, necesito que me cuentes todo. Vamos, te invito a un helado. Entonces subimos hasta la 92 con 15, donde estaba el Popsi. Me compra mi nieve de limón, que sabe que es mi favorita. Y nos vamos en el carro al Parque de las Flores, hoy el Parque del Virrey, para estar cerca de la casa. Pero pues ya son las 3:45. Nos quedan 15 minutos para mi deadline. Yo le hago un resumen rápido de todo lo que ha pasado. Estamos ambos llorando, él me abraza, me dice que me adora, me dice que todo va a estar bien, pero ¿cómo así que me voy? ¿Y cuándo vuelvo? Y yo le digo que no sé, y yo le dejo lo mejor para el final. No te he dicho algo, es un niño. Y él se pone feliz, nos abrazamos. Es más, creo que no dejamos de abrazarnos en todo el tiempo. ¿Cómo le vamos a poner? Me dice. Y yo le digo, ¿qué te parece Martín? Y él dice, Martín, me encanta. Entonces digo yo, entonces se llamará Martín. Sellamos el nombre con un beso y salimos a toda velocidad a la casa. Me deja a las 3:59. Le prometo encontrar alguna forma para llamarlo desde Estados Unidos durante las vacaciones. Esa noche, después de hablar con Esteban y ya sabiendo que mi embarazo es de conocimiento público, Martín se pega una estirada tremenda. No estoy exagerando.
Él estaba guardándome el secreto, siendo cómplice de mi negación, ocultándose como yo de la realidad, y cuando esta fue puesta a la luz, él se estira y se convierte en un bebé de 5 meses, ahora sí, de verdad, verdad. Ahora sí empiezo los preparativos para las vacaciones. Serán unas vacaciones que no se terminan como pensado, pero eso es otro cuento. Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.